una libreta y anoto ahí citas de la Biblia, etcétera. Entonces, cuando está uno esperando, vamos a suponer que tenemos que ir al dentista, al odontólogo, estamos esperando y nos ponemos a leer las citas. Es hermoso eso nos da nueva fuerza. Entonces, recuerden Salmo 46, verso 1. Bueno, por otro lado, quiero seguir compartiendo a todos que aquí en la congregación tenemos varios libros. Todo el material es gratuito, no se te envía así físicamente el libro, sino por medio de internet. Este es ¿Cómo saber si es uno salvo? Es un libro muy hermoso. Tienen que tenerlo, amados hermanos, nuevecitos. Este libro es de liberación demoníaca. Tienen que tenerlo. Todo el material es gratuito. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Este libro es Pasos para ser un discípulo de Yahshua HaMashiach. O sea, tú ya creíste en Yahshua. Y luego nos dicen, ¿ahora qué hago? ¿Cómo guardo el Shabbat? ¿O qué hago? Aquí están las respuestas. Este libro es hermoso. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? El Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Hay otro libro que le llamamos el libro de la Keilah, pero en realidad aquí explico la Torah. Aquí está en español. ¿Qué es la Torah? O sea, la ley de Dios, cuáles son las fiestas, cómo se pronuncia el nombre, todo en español. Y también tenemos la versión en inglés, por si tú tienes conocidos en inglés, bueno, pues se los hagas llegar. Vamos a hacer una gran campaña mundial porque el tiempo es corto. Recuerden, la mitad de la semana 70 es entre el año 2021 y 2022 y el tiempo realmente ya se acabó. Entro de lleno al tema sobre el alma. ¿Cómo es el alma? ¿Dónde está el alma? Ahora, todo esto tiene respuesta en la Biblia, no en libros esotéricos ni nada de eso. Entonces, el mundo espiritual está plasmado en la Biblia y voy a empezar a comentar cosas que probablemente te suenen a extrañeza, pero les pido que tengan paciencia. Vean el video hasta el final. Recuerden, yo no monetizo los videos de YouTube, o sea, no cobro por poner videos, no, todo el material es gratuito. Entonces es muy importante, como este tema es un poco extenso, probablemente me lleve 2 días, este viernes y el próximo viernes, para que continuemos, terminemos bien el tema. Miren, voy a ir explicando con calma qué es espíritu, qué es alma y qué es cuerpo. Ahora, pero yo sé que muchos ya saben eso, porque di unos temas que le titulé Profundidades del alma y de la mente. Si quieren anotarlo, para que lo busquen en el canal de YouTube Shalom 132, Profundidades del alma y de la mente. Son temas bien profundos ya. Estoy hablando, este tema, sobre todo el que voy a dar ahorita, es para gente madura, así como tú. O sea, no es para gente que va a empezar a dudar y de todo, porque todo lo vamos a demostrar con la Biblia. Miren, existen varias dimensiones. Existe la tercera dimensión, que es donde estamos, es largo, ancho y profundo. Todo lo que tú veas aquí en la tierra tiene que ver con eso, largo, ancho y profundo. Es la tercera dimensión. Ahora, nuestro espíritu es el que tiene contacto con Elohim. O sea, el espíritu es para tener contacto con el Todopoderoso. Yahweh es su nombre, Yahshua HaMashiach. Entonces, de tal forma que lo que voy a decir parece locura, pero no lo es. Nuestro espíritu, y dije bien, nuestro espíritu, o sea, el espíritu que cada quien tiene contacto con la cuarta dimensión. Y eso tú dirás, ¿pero cómo es? Sí, tú te comunicas con el Eterno, pero el Eterno no está en esta dimensión. El Eterno habita todas las dimensiones, porque las dimensiones habitan en Él, más bien. Entonces, para empezar, a ver, tu espíritu tiene contacto con la cuarta dimensión, porque cuando tú oras, yo ya lo ministré en unos audios de oración, un curso de oración, el segundo curso de oración, tú oras y tu oración llega hasta el tercer cielo, hasta el trono de Elohim. Y en profundidades del reino de los cielos, que es una serie que yo di en el 2017, profundidades del reino de los cielos, eso está más allá de más allá de la cuarta dimensión. Entonces, a ver, nuestro espíritu tiene contacto con la cuarta dimensión, porque tú al hacer oración estás yendo más allá de la tercera dimensión, estás pasando la cuarta
y tal vez la quinta y la sexta, no sé. Ahora, aparte de que tu espíritu tiene contacto con otras dimensiones, no es nada de cábala, no es esoterismo, no es nueva era, no es nada de eso, no. El Eterno te habla a ti, me habla a mí, nos habla. Y entonces quiere decir que nuestro espíritu doblemente está recibiendo información. Tú puedes orar, te comunicas con el Abacados, pasas de esta dimensión a otra, y el Eterno, al hablarnos, o bien directamente y o bien por medio de un ángel, un malaj, que quiere decir mensajero, malajim, plural, mensajeros, manda de otra dimensión información a ti. Y eso no llega al alma, sino al espíritu primero. Ahora, porque el espíritu en sí es el punto de contacto con el Todopoderoso. Si quieres anotarlo, o sea, el espíritu es el punto de contacto con el Todopoderoso, no el alma. Ahorita voy a explicar con calma, por eso me quiero ir con mucha calma para no confundirlos. Entonces, tu espíritu tiene contacto más allá de la tercera dimensión, que es la que habitamos, porque te comunicas con Dios, con Elohim. Lo estoy diciendo así porque hay muchos nuevecitos. Con el Todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua. Y al mismo tiempo el Todopoderoso se comunica con nosotros, siendo indignos nosotros, empezando por mí. Y entonces, eso viene de otra dimensión. Ahora, el espíritu, ¿qué es? Es el punto de contacto con el Todopoderoso. Ahora, nuestra alma también tiene contacto, pero no total, con la cuarta dimensión. El espíritu tiene plenitud en eso, pero nuestra alma tiene contacto no total con la cuarta dimensión. Porque percibimos lo que nos dice Dios. Lo estoy diciendo así porque hay muchos nuevecitos. Tengan compasión, hermanos, y no seamos religiosos. Percibimos lo que nos dice el Todopoderoso por medio de nuestro espíritu, y del espíritu pasa al alma, y del alma pasa al cuerpo. Ahorita vamos a ver esto con calma. Entonces, estamos percibiendo con nuestro espíritu lo que nos dice el Todopoderoso. Su espíritu, el Espíritu Santo, como tú le conociste, su Ruach HaKodesh, se comunica con nuestro espíritu, el punto de contacto con el Todopoderoso. Ahora, y ese contacto que hay en el espíritu lo sentimos en el alma, porque en el alma está el centro de las emociones. El sentir, inclusive los 5 sentidos, el ver, el oír, etc., todo está en el alma. Voy a explicar que nosotros vemos con el alma. Los ojos son el medio para ver en esta dimensión, pero vemos con el alma. Ahorita vamos a ir ministrando con citas de la Biblia para que se le entienda mejor. Entonces, el punto de contacto es el espíritu, perfecto. Esa información pasa al alma. Con ella sentimos, y eso se traduce en nuestro cuerpo, por así decirlo, con sentir ya físicamente, que es otra cosa. Entonces, a ver, pasa del espíritu al alma, al cuerpo. Ahora, cuando alguien tiene visiones como las que tuvo, voy a poner el ejemplo de Ezequiel 37. Vamos para allá, por amor a los nuevecitos. En Ezequiel 37 dice lo siguiente: cuando estudies las 2 casas de Israel te darás cuenta. Entonces son visiones espirituales. Y hago una aclaración ahorita, pero primero vamos a ver Ezequiel 37. Dice así, búsquenlo por favor, Ezequiel 37. Dice así: la mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y ahí sigue la narración. Fue llevado en el espíritu, pero eso no es un viaje astral. No es que el espíritu se desprenda, porque si el espíritu se desprendiera, se muere la persona. Si el alma se desprende, se muere la persona. Entonces moriríamos irremediablemente si se desprende el espíritu, nuestro espíritu o nuestra alma. Entonces aquí quiero aclarar esto bien: los viajes en el espíritu
No es ser llevado en el Espíritu y es una visión, son visiones. Ahora, si tú buscas en 1 Corintios, vamos para allá por amor a los nuevecitos, quiero extenderme lo más que pueda yo, no ir corriendo. En 1 Corintios capítulo 12 están los dones del Espíritu del Eterno, del Espíritu Santo, como tú lo conociste, el Ruach HaKodesh. Entonces, en 1 Corintios 12, y también si tú quieres consultar en el canal de YouTube Shalom 132, los dones del Espíritu. Puedes poner el Espíritu Santo, gozo y paz, Doctor Palacios, para más referencia. Los dones del Ruach HaKodesh, el soplo del Altísimo. 1 Corintios 12 dice así en el verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Está con mayúscula porque se refiere al Espíritu del Eterno, al Ruach HaKodesh, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. Ese es el primer don. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. El verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, dice el 11, las hace uno y el mismo Ruach HaKodesh, el mismo Espíritu Santo, como tú lo conociste, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Eterno tiene compasión. Se ha traducido como misericordia. Entonces, a ver, el ser llevado en el Espíritu, que es una visión, entra dentro del don de conocimiento. Dice aquí, por ejemplo, palabra de ciencia en el verso 8, pero ese se conoce como conocimiento. Entonces los dones son sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas y muchos otros dones más, como vemos por ejemplo en el verso 28. Entonces, a ver, la visión que tuvo Ezequiel 37, Ezequiel, y está narrada en su libro, en el capítulo 37, fue una visión. No quiere decir que su espíritu se desprendió y vuela y ve las azoteas y todo eso. No, porque en liberación demoníaca eso es a lo que se renuncia también, porque eso los causan demonios. El espíritu no puede salir de nosotros, el alma tampoco, y el cuerpo pues es físico. Entonces, a ver, para que se entienda, amados Sajín, amadas Sagayod y amigos, amigas, nuevecitos, hermanos nuevecitos, sueños, visiones y revelaciones son lo que aquí se conoce como palabra de ciencia, que es palabra de conocimiento, don de conocimiento. Sueños, visiones y revelaciones. Sueños, visiones, en este caso, de Ezequiel 37, revelaciones. Ahora, con estas bases, quiero explicar esto. Miren, los profetas, por ejemplo, Isaías, Zacarías, Ezequiel, que ya vimos, Juan, Johanán, al escribir Apocalipsis, ¿qué es lo que recibieron? Recibieron mensajes, anota mensajes, de parte de el Todopoderoso Yahweh, directos o a través de ángeles, que son malachim en hebreo, y que quiere decir mensajeros. Todos los profetas, todos los demás profetas, los mismos apóstoles, todos los siervos del Eterno recibieron, de los que están aquí en la Biblia, anotados, repito, Isaías, Zacarías, Ezequiel, el mismo Jeremías, etcétera, Juan, todos recibieron mensajes directos o a través de un malaj. Daniel recibió un mensaje del Todopoderoso. Él hizo una oración y tardó 21 días la respuesta, pero llegó a través del malaj Gabriel, y el ángel Mijael, que es el ángel guerrero, quitó la potestad de Persia. Eso ya está explicado en las rectas finales, sobre todo con lo que ya está pasando en el mundo y va a pasar más. Entonces, a ver, de una manera muy simple explico. Aquí, con el ejemplo de los profetas tuvieron contacto con la cuarta y más dimensiones, porque el Eterno está, en Él están las dimensiones. Entonces, a ver, esa es la manera más simple de explicar cómo el Espíritu, nuestro Espíritu, tu Espíritu, mi Espíritu,
tiene contacto, vamos a poner así nada más, con la cuarta dimensión. Porque si no, no hubiera habido, no habría profecía, para empezar. O sea, no se recibiría profecía. Y entonces sería una calamidad, porque sin profecía, sin el aviso del Eterno, desfallece el hombre. O sea, el pueblo se descarría. Ahora, recuerden repasar profundidades del alma y de la mente, profundidades del reino de los cielos. Son videos que están aquí en el mismo canal Shalom 132. Por ejemplo, en profundidades del reino de los cielos explico la visión del trono del Todopoderoso, la visión del Todopoderoso Yahweh. Explico la visión de cómo son y qué representan los seres vivientes. Explico de qué es y qué significa el arco iris, que ahí está completo, no es incompleto como aquí se pone en la tierra. Son cosas ya más profundas, eso ya se dio desde hace más de 3 años. Entonces, el problema es que estamos tan acostumbrados a vivir apresuradamente. Y bueno, aparte de eso, de vivir apresuradamente, la monotonía, hacer siempre lo mismo, ni siquiera mirar hacia el cielo, no ver los pájaros, no ver las flores. ¿Cómo vamos a observar esto? Es decir, que todo creyente en Yahshua Mashiach tiene que ser un observador, alguien que le guste adorar al Todopoderoso, y se adora en espíritu y en verdad. Eso dice Yahshua, le dijo a la samaritana en Juan 4. Se adora en espíritu, no dice se adora en el alma. No dice se adora en el cuerpo, se adora en el espíritu, porque es el primer contacto que tenemos con el Todopoderoso. Y recuerda, tu espíritu y mi espíritu tienen contacto más allá de la cuarta dimensión. Esto parece ciencia ficción, pero no lo es. Ahora, entonces de una manera ya dejar la monotonía, sí tenemos que hacer muchas cosas iguales todos los días, como tú cocinar, amada hermana, hermanas, o bien los varones tener que trabajar para llevar el pan a la casa y demás, pero tenemos que tener adoración con el Eterno. O sea, aparta un tiempo para orar, para platicar con el Todopoderoso, y eso será adoración. Entonces tu espíritu va a empezar a recibir revelación, porque si no, entonces no se recibe revelación. Ahora, quiero detenerme en algo que es importante. Voy a hablar de varias cosas, les pido paciencia, por favor. Las premoniciones, ¿existen? Como pregunta, las premoniciones. O sea, alguien dice, siento que va a temblar, y tiembla. Siento que va a pasar esto, y pasa. ¿Eso es real o no? La respuesta es, claro que sí es real. Son avisos del Todopoderoso a los santos, a los Kedoshim, a las Kedoshot, o sea, a los que ya estamos apartados del mal. En esta semana consulté una hermana, ella me decía, Roe, el Eterno sabe que no miento, yo el día lunes miré hacia el cielo y sentí, va a temblar. Y al otro día fue el temblor bastante fuerte aquí en México. Esa hermana, yo la conozco desde hace muchos años, y siempre ha tenido eso, premoniciones, y no es adivinación, porque yo sé que la hermana se guarda en una extrema santidad. O sea, está totalmente consagrada al Todopoderoso. Entonces las premoniciones, por así decirlo, que más bien son avisos proféticos, ¿son reales? Sí, claro que sí. Ahora, Elohim no hace nada si no lo avisa antes a sus santos profetas o profetizas o a sus hijos. Eso está en Amós capítulo 3 verso 7, por si gustan anotar la cita. Él no hace nada. Ahora, ¿por qué a algunos les avisa y a otros no? Eso es cuestión del Todopoderoso, y es perfecto, y así está bien. En los no creyentes, es decir, en los que no creen en Yahshua y no guardan la Torah, pues recuerden que el diablo, Yahshua Mashiach le reprenda, es un copión de todo, y eso se llama adivinación. Es un pecado grande ante los ojos del Todopoderoso, pero eso no tiene nada que ver. Recuerden las piedras que tenía el sumo Cohen, Urín y Tumín, luces y perfecciones, y de ahí sacó el diablo el invento de la boda de cristal. La vara de Moisés, la varita mágica, pan de Shabbat, pan de muerto, y así nos podíamos, ofrenda para el Todopoderoso, ofrenda para los muertos, o para el diablo, o para la muerte, y Yahshua Mashiach reprenda todo eso. Bueno, entonces quiero platicar varias cosas y después vamos a sacar
varias conclusiones. Ahora, la mente, ¿dónde está? En el alma. Por eso es muy importante que repasen profundidades del alma y de la mente. O sea, el alma es la que piensa, el alma es la que ve, que oye, que huele, que siente. ¿Cómo podemos comprobar esto? El rico Epulón. Eso es realidad. O sea, el alma se había salido de este hombre y la persona está totalmente consciente, está recordando la vida que tuvo aquí en la tierra, pero ahora ya está en el infierno. Y Lázaro está en el seno de Abraham, lo que antes era el seno de Abraham, que era un lugar en el centro de la tierra, estaba el seno de Abraham, donde iban todos los salvos antes de que Yahshua HaMashiach viniera, muriera y resucitara. Está el abismo, de donde van a salir los demonios, Apocalipsis 9, y está el infierno, el Tofet. Bueno, ahora, este hombre, el rico Epulón, él no tenía su cuerpo, y estaba recordando y estaba pensando, porque el alma es la que piensa, no el cerebro. El cerebro, yo te lo puedo decir como médico, no soy neurocirujano, pero sí soy cirujano. El cerebro es el que se encarga de las funciones químicas y demás, pero el cerebro no piensa. Cuando decimos piensa con la cabeza, es un decir, pero el cerebro no piensa. Él actúa por órdenes de la mente, del alma, perdón. O sea, que le da la mente, sí, pero del alma más bien, perdón. Entonces, es tan poderosa el alma, es tan poderosa la mente, que lo he visto más en estos días con la pandemia, entre comillas, la somatización. O sea, alguien piensa que le va a dar esa infección y no es que le dé, es que se va a sentir enfermo o cualquier otra enfermedad. Ve un documental donde a una persona le arde el estómago muy feo y dicen esto se llama gastritis y él empieza a sentir lo mismo. Entonces en medicina se llama hipocondría o hipocondríacos más bien, pero realmente es una somatización, o sea, pasa al cuerpo, sienten realmente porque el alma le está dando la orden. Entonces, a ver, sin que alguien esté enfermo, puede estar enfermo, porque está obedeciendo lo que le dice el alma hacia el cuerpo. Entonces, puede presentar síntomas reales. Escuchen bien, hermanos, reales de alguna enfermedad. Ahora, he explicado que también los milagros no entran dentro de nuestro raciocinio. Hay que orar por alguien, si se necesita orar por alguien, y lanzar la palabra en el nombre bendito de Yahshua Mashiach con fe, no dudando, porque el que duda es como las olas del mar. Y entonces eso dice Santiago, Jacobo. Entonces hay que lanzar la palabra profética, orar en fe, en Yahshua Mashiach, pero no hay que tratar de racionalizar el milagro. Es como si se le dijera al Eterno, bueno, yo ya oré por este enfermo, Padre Eterno, vente por la derecha, después cruzas hacia la izquierda, después te sigues derecho. Es como darle órdenes al Eterno y eso no es posible, ni debe de ser, no es posible eso. Entonces, los milagros no hay que razonarlos. Ahora, vamos a razonar cosas bien profundas aquí en la Biblia. Por eso decía yo que este tema es para gente madura. Yo estoy seguro que sí son maduros y también son inteligentes para gloria de Yahshua Mashiach. En la Biblia describe que las almas se apegan, y eso es solamente con las relaciones íntimas. Entonces, y eso está en Génesis capítulo 34, solamente anoten la cita, y eso lo explico mucho en los temas de liberación. Explico. Una persona está casado, bien casado, hombre y mujer, bien casados, pero el hombre adultera y tiene contacto con otra mujer, su alma se apega a ella. Y entonces los demonios que atormenten a esta mujer con la que adulteró van a atormentar a él. Y como va a seguir teniendo relaciones íntimas con su esposa, los demonios van a atormentar a la esposa. Eso lo explico en los temas de liberación demoníaca. Es muy interesante, véanlos, escúchenlos, véanlos, estudien mucho más. Por eso yo como médico te digo, me llegan personas que dicen, doctor, ¿por qué de repente estoy tranquilo, durmiendo en la madrugada y de repente me despierto con unos piquetes horribles?
Lógico que el problema no es físico, es espiritual. Se le pueden sacar análisis, tomografías computarizadas, se le pueden sacar análisis de sangre, mil cosas, revisarlo médicamente, tomar la presión, el pulso, la temperatura, y todo va a estar normal, porque el problema es un ataque espiritual, un ataque por Sheidim, por demonios. Ahora, si la persona no se arrepiente, entonces van a seguir, y como las personas siguen adulterando y fornicando como se les antoja, los demonios se van agregando. Eso tú lo encuentras en Liberación. No quiero hablar de eso ahorita porque si no nos desviamos. Bueno, Roe nos está usted hablando del alma, pero ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? Pueden anotarlo si gusta. El alma es un ser. Y tú dirás, pero explíquemelo por favor. Lo voy a explicar con mucho gusto. Es un ser inmaterial, inmortal, del hombre o de la mujer. Vuelvo a repetir, es un ser, el alma es un ser como tal. Es inmaterial, es inmortal y es por medio del cual se tiene contacto o se relaciona con las cosas terrenas y físicas. Vuelvo a repetir, el alma es un ser tal cual. Y es un ser que no se puede ver, aparentemente. Por favor, pongan atención y dije que este tema es para gente madura. Entonces, es un ser inmaterial, o sea, no tiene materia, y es un ser inmortal, inmortal. Quiero que anoten esos dos conceptos porque es un ser inmaterial e inmortal. Y entonces, de tal manera que se tiene contacto, lógico, con el cuerpo, y se tiene contacto, valga la redundancia, con las cosas de la tierra, o sea, las cosas terrenas y físicas. Voy a hacer un dibujo, por favor, les pido mucha madurez. Todo lo voy a demostrar con la Biblia. Todo lo voy a demostrar con la Biblia. Voy a poner aquí, para que tú lo veas allá en casita. Esta es la cabeza de una persona y este es su cuerpo. Ahora, ¿dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? O sea, vamos a estudiar eso con calma, con mucha calma. Por favor, atención. Ni me considero el gran profeta, ni me considero el gran vidente, que ya vimos que es profeta igual, ni me considero nada. Pero el Eterno desde niño me dio un regalo. Y eso es poder ver el entorno de las personas. Por favor, mucha atención y lo voy a demostrar con la Biblia. Entonces, ¿cómo veo yo el entorno de la persona? Y no tiene nada que ver con el aura, nada. Ahorita lo voy a ver, lo vamos a ver. Entonces, el entorno yo lo veo así, miren. Ahí tú lo estás viendo. Lo veo así y recorre todo el cuerpo, está pegado totalmente. Pero ahorita vamos a hablar más cosas. No he ni empezado con la introducción. Está bien pegado. Bueno, eso es lo que yo veo y muchas cosas me las callé, pero ahora ya es tiempo de ir hablando. Y esto habla más que lenguaje corporal. Ahí lo tienes. Ahora, muchas veces yo veo el entorno más grueso todavía, o lo veo más delgado, o lo veo entrecortado, o lo veo del lado izquierdo de una forma y del lado derecho de otra. Eso es desde niño. Eso es en lo espiritual, pero se ve. Ahora, si no me quieres creer, no me creas, no hay ningún problema, pero vamos a estudiar la Biblia. Entonces, esto no voy a dar la explicación de cuando está grueso, cuando está delgado, cuando está un poco despegado del cuerpo, cuando está entrecortado, cuando está más grueso, por ejemplo, cuando está más delgadito, etcétera. No voy a dar la explicación de eso porque no es el caso. No es el caso. Lo que sí yo quería mostrarte esto. Ahora, no te espantes, no es el aura. Es un invento del diablo, el aura. No existe eso. Esto sí, lo voy a demostrar con la Biblia. Entonces, cuando tú pasabas aquí a la oficina, pues lógico, yo siempre vi tu entorno de la Keilah local y mundial. No se espanten, no es brujería, no tiene que ver con cábala, esoterismo, nada de eso. Son dones.
Y esto entra dentro del don de conocimiento, visiones. Por eso quise explicar que Ezequiel, Isaías, etcétera, etcétera, los profetas tuvieron dones. Voy a borrar ahora el dibujito. Entonces espero que haya quedado claro. Eso es lo que yo veo. Ahora, por favor, no traten de imitar ni de mentir, porque muchas personas, cuando he platicado algunas cosas, pues dicen, pues yo también tengo eso y eso, pero lo hacen con un afán de creerse también algo, o sea, de querer ser algo, y eso no se vale. Si es necesario, les vuelvo a hacer otro dibujito, pero ahí lo tuviste. Ahora, vamos a ver Mateo, vamos a empezar a estudiar en la Biblia, Mateo. Bueno, hemos dado citas de la Biblia. Mateo, vamos a buscar Mateo 10, en el verso 28. Ahorita voy a explicar sobre el aura y otras cosas para que quede claro que no tiene nada que ver con nada de eso. Mateo 10, verso 28. Entonces yo dije que el alma es un ser inmaterial. Ahorita lo vamos a ver. Y es un ser inmortal. Tremendo, ¿verdad? Y por él podemos. Es que a través del alma podemos tener con el cuerpo contacto con esta tierra. Entonces en Mateo 10, verso 28 dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma, subraya, nefesh en hebreo, no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces el espíritu vuelve a Elohim. El alma es la que es salva o se va al infierno, y el cuerpo a la tierra, según Coelet, Eclesiastés, capítulo 12. Entonces, esta cita me gustaría que la anotaran. Ahora, he ministrado varias cosas. Por ejemplo, ya ministré que el alma es en sí el asiento, es la fuente de las emociones y de los razonamientos. Por eso el Eterno dice, vas a adorar a Yahweh con todo tu corazón, ¿se acuerdan? Con toda tu alma, ahí está, con toda tu mente. Yo dije, con toda tu alma, con todo tu poder creativo, porque ahí razonamos. Aleluya. Entonces vamos a Génesis, por favor, 42. Vamos, por favor, a Génesis 42. Entonces, es el asiento, la fuente de las emociones. En Génesis 42, verso 21, búsquenlo y los espero. Y son dones que el Eterno da. Y ahora voy a ministrar, que ¿para qué me sirvió eso? Pues sí, para ministrar. Y tú me podrías decir, bueno, pero si usted sabía que esa persona nunca se iba a arrepentir, ¿para qué la dejó en la congregación? Por amor a Yahweh y por amor a las almas, para ver si escuchando más Torah se arrepentían, pero muchos desgraciadamente no, y muchos agraciadamente sí siguen acá. Tú eres uno de ellos. Bendito Yeshua Mashiach por tu vida. Entonces en Génesis 42, verso 21 dice, y decían el uno al otro, los hermanos, ¿se acuerdan? Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma, centro de las emociones, su alma, cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces ellos angustiaron el alma de Joseph, y ellos estaban siendo angustiados en su propia alma, cada uno de los hermanos. Bueno, vamos a buscar Isaías, por favor, Isaías 61, en el verso 10, Isaías 61, verso 10. Entonces, el centro de las emociones, de los razonamientos. Espero unos segundos, tengan Isaías 61, verso 10. Y en Isaías 61, verso 10 dice, en gran manera me gozaré en Yahweh, mi alma se alegrará en mi Elohim, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. La vestimenta para la boda. Vean qué hermoso, entonces es el alma. Ahora, en Génesis se habla de que es un ser viviente, lo que yo decía, o sea que es un ser inmaterial, pero es inmortal porque vive. Entonces en Génesis 2:7 dice así, búsquenlo por favor.
En muchas traducciones dice nefesh, en el hebreo, o sea, en la traducción dice alma. Es en Génesis 2, capítulo 2, verso 7, dice: entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En muchas traducciones dice un alma viviente. Recuerden que Él es el Espíritu es con el que nosotros tenemos contacto con el Todopoderoso. Ahora vamos a 1 Corintios, te remite ahí también en algunas Biblias. En 1 Corintios 15, vamos a ver 1 Corintios 15, en el verso 45. Vamos a esperar unos segundos por amor a los nuevecitos. 1 Corintios 15, 45. Entonces, vamos a ver cosas bien profundas, pero quiero empezar con estas citas de base de la Biblia, del Tanaj, de la Torah, para después ya ver las cosas, si no, no le vamos a entender. 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. No dice alma. Si se dan cuenta, entonces, aunque Yahshua aquí tomó su cuerpo, quiso habitar en un cuerpo humano, lógico, o sea, corporalmente, pero Él en sí es espíritu. Es un espíritu vivificante. Entonces, aquí de Adán está hablando alma, y de Adán, y el postrer Adán, que es Yahshua HaMashiach, espíritu vivificante, porque Él es el que da vida. Ahora, decíamos que alma en hebreo entonces nefesh. Nefesh es un sustantivo hebreo, lógico, y deriva del verbo nafash. Nafash con A, que quiere decir respirar. Entonces, lo vuelvo a repetir: nefesh es sustantivo, alma, y viene de nafash, del verbo nafash, que quiere decir respirar. Bueno, ahora vamos a ver el Salmo. Esos videos los van a tener que repasar muchas veces para que quede mejor grabado en tu cabecita, en tu alma. Entonces vamos al Salmo 69. En el Salmo 69, verso 1. Y entonces los salmistas, empezando por el rey David, todos los profetas decían alma, 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 el centro de las emociones, del razonamiento, etc. En el Salmo 69, verso 1 dice así: sálvame, oh Elohim, porque las aguas han entrado hasta el alma. Es una manera poética, metafórica de hablar, pero está hablando de ansiedad, etc. Pero porque su alma, la ansiedad de hecho es una emoción. Ahora vamos a buscar el profeta Jonás. Vamos allá al profeta Jonás, por favor, y vamos a buscar el capítulo 2 y en el verso 7, 2:7. Entonces es lo que siente uno, como cuando, no sé si has tenido alguna vez la sensación de quererte desmayar. Algo parecido es lo que sintió Jonás. 2:7 de Jonás: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahweh, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Todavía existía el Bet Amidash, lógico, el primero. Ahora, el morir en hebreo se describe por exhalar el alma. O sea, exhalar el alma. Exhalar, como si fuera el último suspiro. Pero es que ahí se junta lo espiritual y lo físico, porque sale el alma y el cuerpo deja de respirar. Entonces, el morir en hebreo se describe como exhalar, lo voy a decir así, nefesh, la nefesh. Vamos a buscar, por favor, Jeremías. En Jeremías capítulo 15. En Jeremías capítulo 15 vamos a buscar el verso 9. Dice así, en Jeremías 15, verso 9 dice: languideció la que dio a luz 7, se llenó de dolor su alma, centro de las emociones.
Su sol se puso siendo aún de día, fue avergonzada y llena de confusión, y lo que de ella quede lo entregará a la espada delante de sus enemigos, dice Yahweh. Pero quedémonos con el inciso A, digamos, del verso, ¿no? En cuestión del dolor, se siente dolor y eso se siente en el alma y se traspola al cuerpo. Ahora, la sed como tal, es que el cuerpo obedece lo que le diga el alma. Entonces, científicamente hablando, no quiero ahondar mucho en esto, el centro de la sed, en el cerebro, etcétera, y demás. Sí, pero la sed se da en el alma, tanto la sed de Yahweh, y entonces el espíritu entra en acción, como la sed física. Fíjense nada más hasta dónde. Es que el alma, decía yo, es un ser inmaterial, inmortal, con el cual por medio del cuerpo tenemos contacto con esta tierra física, perdónenme la expresión. Entonces vamos a buscar Proverbios 25. Proverbios 25. Y en la práctica, busquen Proverbios 25, ahorita les digo la cita. El leer el entorno, o sea, el ver más bien el entorno, como se los dibujé, es mucho más que ver el lenguaje corporal, del cual di un curso aquí en la congregación, porque ahí entra también discernimiento de espíritus, el don de discernimiento de espíritus que hablamos en 1 Corintios 12, versos 7 en adelante. Proverbios 25, 25 dice así: como el agua fría al alma sedienta, son las buenas nuevas de, las buenas nuevas de lejanas tierras. Como el agua fría al alma sedienta. Entonces es la sed espiritual, pero también la sed física. Ahora, decíamos que el alma es el centro de las emociones, es la fuente, es el asiento de las emociones. La tristeza tiene que ver también. Si gustas poner tristeza, y vamos al Salmo 42. Vamos al Salmo 42, por favor. Salmo 42, en el verso 6. La tristeza. Dice así, Salmo 42, verso 6. Elohim mío, mi alma está abatida en mí, o sea, estoy triste, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Misar. Habla de la tristeza. También en el alma está el centro de la alegría, simja en hebreo. Salmo 86, por favor, vamos al Salmo 86. Salmo 86. Vamos a ver cosas bien interesantes, hermanos. Les pido paciencia. Salmo 86, verso 4. Entonces, la alegría. Dice así el Salmo 86, verso 4. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Adón, Señor, levanto mi alma. Centro de emoción, la alegría. Ahora, el hambre, el apetito, también se da en el alma y se traspola ahí a lo físico. Cualquier médico que no sea creyente va a decir: este doctor Palacio está loco. Eso tiene que ver con la química, la física, etcétera, la química, los mediadores químicos. No, pero nosotros somos creyentes en Yahshua HaMashiach y también soy médico cirujano. Entonces, el apetito, el hambre, pero lo correcto es apetito. Es el Salmo 107. Vamos a ver el Salmo 107, amados Sahim. Salmo 107, y vamos a buscar el verso 9. Los espero. Salmo 107, verso 9. Dice así: porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Pero eso tiene que ver tanto en lo espiritual como en lo físico, repito. Ahora, junto con el espíritu, el alma busca a Yahweh. Pero recuerden, el punto de contacto no es el alma, sino el espíritu. Y de ahí ya pasa al alma, y de ahí se transfiere hacia el cuerpo. Entonces, vamos a ver el Salmo 42, por favor. Vamos a ver algunas citas más. Salmo 42. Dice así, el Salmo 42, tú te lo sabes a lo mejor de memoria, dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Elohim, el alma mía.
Verso 2. Mi alma tiene sed de Elohim, del Elohim vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Elohim? Habla del alma, aunque no está el espíritu, pero recuerden, el punto de contacto es el espíritu, no el alma. Ahora, vamos a ver esto. ¿Qué es el espíritu? Podemos decir que es la fuerza, si gustas anotarlo, Otzma en hebreo, Yehol, y el poder. O sea, es la fuerza y es el poder. Por eso, en el caso de Josué y Caleb, dijo Yahweh a Moisés, no van a entrar a la tierra prometida solamente Josué y Caleb porque tienen un espíritu diferente. Y ahí se refiere el eterno Yahweh a la fuerza, al poder. Entonces, espíritu quiere decir la fuerza, el poder. Y por él nos movemos, existimos, etcétera, etcétera. Por su ruaj, por su espíritu. El alma está, para que se entienda, el alma es la vida. Ahorita vamos a ver, es la vida. ¿Los animales tienen alma? Sí, pero no como la del humano. Entonces, espíritu es la fuerza, es el poder. El alma, ponle igual a vida. Recuerda que es un ser inmortal. Por lo tanto, si es inmortal, quiere decir que vive. Y es inmaterial. O sea, no tiene materia. La materia es el cuerpo. Yo lo ministré a hermanos preciosos en el eterno Yahshua HaMashiach. En varios, cuando estuvo abierta la congregación, decía, lo que tú ves, yo les decía a ustedes, lo que tú ves no es Javier Palacios, tú estás viendo el cuerpo, el estuche, el cuerpo de Javier Palacios Elorio, pero es el alma realmente la que existe. El cuerpo existe, sí, lógico, vamos a ver eso, pero es el alma. Entonces tú no estás viendo, yo sí te veo, no estoy viendo a Pedro o a Federico, no, estoy viendo tu cuerpo, pero por eso el entorno del alma es un don, pues bendito Yahshua Mashiach, precioso. Ahora, el alma denota la vida física, o sea, la vida física, decían, por eso tenemos contacto con esta tierra, con esta tercera dimensión. O sea, el alma denota la vida física acá. Vamos a Mateo 6, por favor. Mateo 6, 25. En Mateo 6, atención, Roín, amados pastores, ancianos, hermanos que me ayudan a ministrar a nivel mundial. Pongan mucha atención a este tema y todos. En Mateo 6, 25, por favor, búsquenlo. Los espero unos segundos. Dice así. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí el Eterno está diciendo algo bien profundo, bendito es su nombre. Ahí donde dice vida, ponle alma. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida física. Ahí sí se refiere a la vida física. Es la vida física, sí, está el alma. Pero donde más se refiere al alma como tal es donde dice en forma de pregunta, casi al final del verso, ¿no es el alma más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces tú puedes ponerle ahí donde dice vida, nefesh, alma. A eso se está refiriendo Yahshua HaMashiach. O sea, el alma es la que cuenta porque el alma es inmortal. El cuerpo algún día volverá a la tierra y el Eterno vendrá, tocará el shofar y si estamos muertos nos resucitará y si estamos vivos nos arrebatará, nos transformará el cuerpo. Eso existe, claro, va a existir, existe. Es profecía de Yahshua. Ahora vamos a Marcos 8, por favor, mucha atención. Marcos 8, verso 35. Marcos 8, verso 35 al 37. ¿Tienen Marcos 8, verso 35? Perfecto. Porque todo el que quiera salvar su alma la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. A ver, ahí está alma, es nefesh.
Entonces la idea es esta. Muchos piensan que no, yo no me quiero morir, o no quiero hacer esto, o no quiero sufrir, o no quiero. No, es lo que diga el Eterno. A ver, porque todo el que quiera salvar su vida, le puedes poner alma, porque el alma denota la vida física, porque al salirse el alma, el cuerpo deja de funcionar. No sé si me di a entender. Ahora, cuando Rav Shaul estaba ministrando después de un Shabbat, porque el día va de tarde a tarde, él estaba ministrando y el muchacho se cae y entonces muere. Pero vamos a ver lo que dice. Su alma está en él. Su alma está en él. Eso es lo que dice realmente. Vamos al libro de los Hechos, por favor, en el capítulo 20 y en el verso 10. Hechos 20, verso 10. Si ya dije que el alma denota la vida física, amados hermanos, entonces en Hechos 20, verso 10 dice: entonces descendió Rav Shaul, Pablo, y se echó sobre él y abrazándolo dijo: no os alarméis, pues está vivo. Su alma está en él. Entonces descendió Pablo, Rav Shaul, y se echó sobre él y abrazándolo dijo: no se alarmen. Su alma está en él. No sé si me doy a entender. Ahora, en el alma están los pensamientos. En el alma están los pensamientos. Vamos a ver, los pensamientos no están en el cerebro. No están en el cerebro. Ya vimos que Lázaro y el rico Epulón, que quiere decir comelón, glotón, estaban pensando. Qué tremendo, ¿verdad? Pero no, el cerebro, ¿dónde estaba? El cuerpo estaba ya en la tumba, enterrado, lógico. Valga la expresión. Vamos al libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, verso 32. Hechos 4, verso 32. Hechos 4, verso 32, por favor. Entonces son los pensamientos que tenían ellos, estaban unidos. En Hechos 4, verso 32 dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Bendito es el abacados. Vamos a ver más citas para poder arrancar ya. Filipenses 1, verso 27. Filipenses 1, verso 27. Y a veces se confunde lo que es el espíritu con el alma, pero ya lo expliqué. Bueno, Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno de las buenas nuevas de Yahshua Mashiach, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Subraya: combatiendo unánimes por la fe de las buenas nuevas de salvación en Yahshua Mashiach. Entonces, cuando dice espíritu ahí, es sentir, se refiere a sentir, o sea, en un mismo sentir, el creer en Yahshua, y se está refiriendo al alma, aunque dice espíritu. No sé si me di a entender. Entonces, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, y sentir es el alma, porque es el centro de las emociones, la tristeza, la alegría, la sed, etcétera, etcétera. Ahora, la voluntad, aunque yo dije que depende del ruach, del espíritu, pero todo va del espíritu hacia el alma. Entonces la voluntad también está en el alma. Vamos por favor a Efesios 6. Efesios 6. Vamos por favor a buscar Efesios 6. Bendito es el Abacadosh. Efesios 6:6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Yahshua Mashiach de corazón, haciendo la voluntad de Elohim. ¿Eso quién lo da? El Eterno. Entonces pasa del Espíritu, por tener comunión con Él, que es el que recibe el Espíritu, puedes ir a otra. No es que en realidad así es, se va a otra dimensión sin salir del cuerpo, y no son viajes astrales, por favor, no se vayan a confundir, amados. Sobre todo los que estuvieron en sectas raras y cosas de gnósticos y todo aquello. Entonces, a ver, de corazón haciendo la voluntad de Elohim. Aquí se está refiriendo al alma exclusivamente. Vamos a ver Colosenses, por favor. En Colosenses 3,
23. Y ahorita voy a explicar ya varias cosas. Aquí se refiere igual, como si fuera en espíritu, hacerlo de corazón, pero el corazón no físico, no el corazón con los aurículas y los ventrículos, y etcétera, no, el corazón, el alma. Dice, Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Adón, y no para los hombres. O sea, hazlo con tu alma, hazlo con toda tu alma. Y hemos aprendido eso en Deuteronomio 6, vamos para allá. En Deuteronomio 6, bendito es el abacados. Deuteronomio 6, verso 4, el Shema Israel, escucha a Israel. Deuteronomio 6, en el verso 4 dice, los espero unos segundos a los nuevecitos, eso es. Deuteronomio 6, verso 4 dice, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces ya ministré en el tema del amor, todo esto para no ser repetitivo. Ahora, en Marcos 12, vamos a abrir Hadashah, en Marcos 12, verso 30, Marcos 12, verso 30, Yahshua Mashiach está repitiendo las propias palabras que él dio, porque él dio la Torah, él es Yahweh. Marcos 12, 30. Porque muchos piensan todavía que Yahshua no es Dios, no es Elohim. Y tú confías en Yahshua. ¿Sí? Entonces, a ver, si Yahshua fuera un hombre, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Es que Yahshua no es hombre, Él es el Todopoderoso. Él se hizo hombre, pero Él es el Todopoderoso. Entonces, a ver, Marcos 12, verso 30 dice, y amarás al Señor, tu Elohim, al Adón, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Ahora, en 1 Tesalonicenses 5:23, dice que nos guardemos irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo. Es 1 Tesalonicenses 5, vamos para allá. 1 Tesalonicenses 5:23, y aquí sí hace la diferenciación, digamos la separación, Rav Shaul, Pablo, para que se entienda mejor. 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Elohim de paz te santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Ahora, mucha atención lo que voy a ministrar, vamos a entrar a profundidades. Levítico capítulo 11, que es la bendita Torah de Yahweh, está prohibido comer sangre. Está prohibido comer sangre porque ahí está el alma de los animales. Ya dije yo que el alma es la vida. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces Levítico, vamos a Levítico 17, verso 11. En los animales, en los animalitos. Ahora, y ahorita vamos a ver cosas bien profundas. Entonces, a ver, dice Levítico 17, 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahora, vamos a tratar de entender eso. Bueno, en el verso 10 dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moraran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre de su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. El verso 12, por tanto ha dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, y que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Entonces aquí está claro que no debemos de comer sangre. Ahora, atención. Aunque yo dije que Yahshua Mashiach
es espíritu vivificante y Adán es el alma viviente, fue el alma viviente más bien, perdón. Entonces, ¿qué derramó Yahshua HaMashiach para la salvación de nuestros pecados? O sea, más bien para el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación, ¿qué derramó? Su sangre. Entonces vamos a entender el sentido expiatorio, la expiación de Yahshua HaMashiach. Entonces, Yahshua HaMashiach derramó su sangre igual a sacrificio de su vida. Fíjense muy bien, y si gustas anotarlo, es Yahshua HaMashiach derramó su sangre igual por el sacrificio de su vida, nos salvó por su sangre. Pero aquí está hablando de no comer sangre de animalitos, y yo le estoy hablando de la sangre de Yahshua HaMashiach. Ahora, a ver, para que nosotros tuviéramos vida, porque Yahshua aquí en la tierra tuvo emociones, Él tuvo sed, ¿recuerdan? Tuvo apetito, ¿recuerdan? Tuvo sueño, ¿recuerdan? Tuvo tristeza, ¿recuerdan? Todo lo vamos a ir viendo también con mucho detalle. Pero la vida está en la sangre. Y no quiere decir que toda el alma esté en la sangre. Atención, y voy a dar una adelantadita de cosas que vamos a ver más fuerte, más después. Las almas se ven. Anótalo, las almas se ven. Y eso vamos a verlo después. Juan vio las almas de los decapitados por el testimonio de Yahshua. Y no dijo, yo vi las almas decapitadas de los decapitados por causa de Yahshua. Él vio las almas enteritas como te lo puse en el entorno, digamos. O sea, las almas se ven. Tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué derramó Yahshua HaMashiach? Su sangre. O sea, por el sacrificio de su vida, Él dio su sangre y nosotros somos salvos. Aquel que no entienda estas profundidades, pues me refiero para arrepentirse de veras de corazón y dejar todos los pecados, está perdido. Quiero retomar algunas ideas para entrar, ya se nos fue el tiempo, pero quiero retomar algunas ideas. Miren, hay muchas dimensiones, hay muchas más dimensiones de lo que nos imaginamos. Nosotros sabemos que estamos en la tercera dimensión, ya hablé algo sobre la cuarta dimensión. Entonces, todos estamos acostumbrados a largo, ancho y profundo, pero cuando se adentra uno en el espíritu, es decir, adorar a Yahweh en espíritu y verdad, como dice Yahshua HaMashiach, empieza uno a tener otro tipo de dones. O sea, el Eterno nos da dones porque dice que Él contempla, sus ojos contemplan toda la tierra y Él quiere demostrar su poder a favor de los que tenemos corazón perfecto para con Él. Y entonces por eso son los dones de sabiduría, conocimiento. Dije, en el conocimiento entran los sueños, las visiones, las revelaciones, fe, sanidades, milagros, profecía, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes que anhelar todo eso. Basta ya de solamente leer la Biblia, que es importante, y bueno, de comportarse como un cristiano de domingo, perdóname la expresión. Y si eres cristiano no te sientas ofendido. O sea, gente que no abre la Biblia toda la semana, y no, porque nosotros no somos cristianos, no somos mesiánicos. Creemos en Yahshua HaMashiach y guardamos la Torah. El cristianismo nació con Constantino, eso ya lo ministré. Bueno, no es el tema ahora. En la cuarta dimensión habitan los seres espirituales. Los ángeles, por ejemplo, no tienen alma, porque son espíritus. Habitan los ángeles de Yahshua y los ángeles caídos. Yahshua HaMashiach les reprenda, o sea, los demonios. Los ángeles de Yahweh pueden pasar a esta dimensión y hacerse visibles. Aunque son espíritu, el Eterno es el Señor de las leyes y Él puede hacer con ellas lo que a Él le plazca, lo que Él considere bueno. Porque se presentaron en Génesis 19 a Abraham, 2 ángeles y Yahshua HaMashiach mismo, preencarnado, para que se entienda, por así decirlo. Entonces ellos comieron asado con Abraham. Así que ellos pueden pasar de la cuarta dimensión o de otras dimensiones donde estén hacia esta dimensión tercera. Y entonces ellos en ese momento son espíritus, sí, pero el Eterno es el Señor de las leyes, decía yo, en ese momento tienen alma.
cuando se materializan. O bien, si es que comen, como en el caso de Génesis 19, y si nada más vienen a dar un mensaje, de todas maneras siguen siendo espíritus. Ahora, los ángeles caídos quisieron de una manera desvergonzada ir más allá. Y entonces por eso intervinieron en la genética y de ahí nacieron los gigantes, los nefilim. Que por cierto es muy importante que veas la administración de los alienígenas, los Anunnaki, en una de las rectas finales, los reptilianos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos quisieron ir más allá y pasaron hasta la genética. Pero los ángeles de Yahshua son obedientes porque obedecen en todo, por así decirlo. Ahora, en Segunda de Reyes, además anoten la cita, en el capítulo 6 y en el verso 17, está esa cita donde Eliseo le dice al eterno Yahweh: por favor, abre los ojos del sirviente para que vea que no estamos solos. Y vio los carros de fuego. ¿Se acuerdan? Eso ya está ministrado del Salmo 68, los carros de fuego. Porque Yahweh tiene muchos carros de fuego. Son millones de millones de millones. Vayamos a saber trillones de carros de fuego que tiene el Eterno. Entonces ahí, ¿qué vio Eliseo? O sea, vio seres de otra dimensión, que no son demonios, ni son extraterrestres, o alienígenas y cosas esas, sino realmente vio los ángeles guerreros de Yahweh. Ahora, Yahshua no habita en todas las dimensiones, porque las dimensiones, ya he dicho, habitan en Él. O sea, todas las dimensiones habitan en Él. Por lo tanto, Él se manifestó no como espíritu, sino con su cuerpo. Cuando, si tú lees Juan 20, anoten la cita, verso 19 en adelante, es del 19 al 29, en Juan 20, se aparece a los discípulos después de resucitado, y Él aparece con cuerpo, no aparece con el espíritu nada más. Él aparece con su cuerpo. De hecho, en Hechos, capítulo 1, verso 3, Él quiso ascender a los cielos siendo vistos por ellos, por un grupo, pero en cuerpo. Eso es algo increíble. ¿Cómo explicamos esto? Pero el Eterno, vuelvo a repetir, es el Señor de las leyes. Él puede hacer lo que le plazca. Está bien, es perfecto. Ahora, vamos a Apocalipsis 6. Quiero adelantar un poquito. Y bueno, Apocalipsis 6. Vamos para allá. En Apocalipsis 6, en el verso 10. En el verso 9, perdón, en el verso 9, Apocalipsis 6, verso 9, y ahí es donde podemos ver, hermanos, demostramos que las almas se ven. Porque si no, ¿cómo las vio Juan? Lógico, estaba en el espíritu, pero las almas se ven en la otra dimensión. En Apocalipsis 6, verso 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que tenían. Y clamaban, o sea, hablan las almas, hablan. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Adón, Señor, Kadosh, santo y verdadero, no juzgas y vengan nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí hay cantidad de cosas. 1, se ven las almas. 2, las almas hablan. 3, las almas sienten, porque le están pidiendo al Eterno que haga justicia. Número que sigue en el verso 11, las almas no están desnudas, las almas se visten. Entonces, ¿cómo es un alma? Aunque está en la sangre, está en todo el cuerpo. ¿Cómo es eso? A ver. Y les dieron vestiduras, dice el verso 11, blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Yo explico esto. ¿El alma es cuadrado o es rectangular o es un triángulo? ¿Cómo es el alma? No, el alma tiene la forma del cuerpo. Esta es una vestidura blanca, vamos a suponer, y el alma encaja bien y entra por el cuello, etc. Es una túnica y hacia el cuerpo. El alma se ve. Y el Eterno, por su inmensa compasión, lo digo
de veras para gloria de Yahshua Mashiach, me permite ver el entorno de las personas. Y eso es el entorno. Yo no entendía muchas cosas cuando yo desde niño empecé a ver eso. Pero ahora pues lo entiendo, y lógico, ya desde ese tiempo lo entiendo y ahora tú lo entiendes. Entonces vemos, las almas se ven, las almas hablan, las almas sienten, las almas piensan, las almas son vestidas. Porque lo que realmente habla es el alma en esta dimensión, a través del cuerpo, pero el alma de todas maneras habla, aunque no esté en este cuerpo. O el rico Epulón no hablaba, o Lázaro no hablaba. Nosotros hablamos con nuestro cuerpo a través de la boca y la lengua. Ahora, una pregunta para los que creen en el aura. ¿El aura habla? ¿El aura piensa? ¿El aura siente? No, el aura no es nada, no existe. Que somos energía. Pero no. A ver, entonces, ¿el aura ve? Porque el alma ve. ¿Se dan cuenta la diferencia? Para que no se vayan a confundir, vayan a decir, el doctor Palacio, quién sabe dónde ya andará metido. No. Entonces, el alma oye, ¿escucha el aura? Pues lógico que no. En el capítulo 6 del profeta Isaías, del libro del profeta Isaías, el profeta vio en lo espiritual como un serafín tomaba un carbón y venía y tocaba sus labios y dice, ahora son purificados tus labios. Él entró a otra dimensión a través del espíritu y eso se traspoló al alma. Ezequiel vio las ruedas del carro de Elohim, el trono de Elohim. Zacarías en el capítulo 6 verso 5 tuvo una visión semejante. Y en Hechos 11, ahorita lo buscamos. Miren, vamos a hacer una cosa, me voy a seguir de lleno al tema porque quiero terminarlo hoy, no importa que terminemos a las 11 de la noche. ¿Están de acuerdo, amados hermanos, allá en casita? Ya el que quiera irse a cenar, se puede ir a cenar, no hay ningún problema. Aleluya. ¿Entonces nos seguimos? ¿O le paramos acá? Continuamos en 8 días. No, yo creo que continuamos. Amén. Entonces las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven. Las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven. ¿De acuerdo? Así que bendito es el abacados. Busquen Hebreos 11. Bendito es el abacados. Bendito es Yahweh. Bendito es el abacados. Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero ahora vamos a entender más cosas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar, amados Sajín. Ahora, nunca había yo contado esto que el Eterno me regaló de ver el entorno, porque lógico que se prestaría para 1000 cosas, pero pues ya está llegando el tiempo de contar más cosas. Recuerda, el diablo escorpión, entonces no tiene nada que ver con el aura. Ahora, hace mucho tiempo fui a la Ciudad de México a dar una administración de la Torah y estaba yo estacionado esperando que llegara la persona que nos iba a llevar al lugar donde iba yo a dar la plática. Entonces estaba yo con mi esposa y volteé y vi que se detuvo un microbús cerca de nosotros. Y yo vi claramente en lo espiritual como arriba del microbús iba una lagartija gigante, agarrada así. Y después de eso se paró el microbús, salieron todas las personas y vi cómo la lagartija esa se convirtió en varias lagartijas chicas y se metieron cada una a una persona. Y yo se lo comenté a mi esposa, le digo, acabo de ver esto. O sea, esto no hay que imitarlo, tiene que ser auténtico. Entonces la idea es esta. El Eterno me empezaba a hablar de muchas, esto fue hace ya más de 10 años. Y no tiene nada que ver con cosas paranormales como lo explica la parapsicología. Ahora, voy a explicar más cosas del alma, pero voy a explicar algo
para que no se vayan a confundir, el aura, según la parapsicología, es un campo energético de radiación luminosa, pero no existe, de una vez se los digo. De varios colores, repito, no existe evidencia de esto, no existe. Hubo gente que hasta hizo cámaras de fotográficas especiales para retratar el aura y todo fue un fraude. No hay pruebas de su existencia. Entonces dicen, bueno, el aura tiene colores, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, etcétera. No, y no, y no, no, no es así. No. Porque esto tiene que ver con los chakras, la astrología, la cábala, la magia negra, el ocultismo y el misticismo de varias religiones. La hindú, por ejemplo. Entonces no tiene nada que ver lo que yo acabo de explicar del alma, no tiene nada que ver esto. Ahora, ¿pesa el alma? ¿Tiene un peso físico en kilogramos o en libras? Hubo experimentos que hicieron, yo les platicaba yo que en los anfiteatros donde se hacen las autopsias, entonces pesaban los cuerpos, pero esos cuerpos habían sido pesados antes en los hospitales donde todavía vivía la persona. Y la persona, por ejemplo, pesaba 85 kilos. Y entonces, al llegar al anfiteatro pesaba 85 kilos menos unos pequeños gramos, pero no es el alma, era el aliento. El aire pesa, aunque no lo creamos. O sea, en pocas palabras, el alma no pesa porque es inmaterial, es invisible y solamente se ve en el espíritu por los dones que ya mencioné. Ahora, en Génesis 35, vamos para allá, en Génesis 35, desde luego, si estás cansado puedes apagar la computadora y ya cenar con toda confianza. No nos vamos a enojar, no me voy a enojar contigo por eso. Génesis 35, verso 16. Dice así: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efratá, cuando dio a luz Rachel, y hubo trabajo en su parto, que aconteció como había trabajado en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Benjamín quiere decir el hijo de la diestra, de la derecha. Entonces, ¿se sale el alma? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sale primero? Los dos elementos, por así decirlo, perdón, el espíritu y el alma. Entonces el cuerpo va a la tierra. Ahora, ver el entorno de una persona, volviendo a lo que te decía yo que me pasa, es ver cómo está la persona en su alma realmente, o sea, cómo está espiritualmente. Repito, por favor, no es ocultismo, no es esoterismo, y entra dentro de los dones para que tú vayas. Estoy hablando así porque ya prontamente el Eterno nos va totalmente a separar. No sé, pero yo estoy discerniendo que falta poco tiempo, entonces yo quiero que sepas más cosas y tú que vayas discerniendo. Entonces, están los dones de conocimiento, los sueños, las visiones, las revelaciones. Y decía yo que no voy a explicar exactamente, ni trates de contactarme para decir, bueno, yo quiero ir a Tehuacán para que el Eterno, el Roe me vea el entorno y me diga cómo estoy. No, mejor arrepiéntete de todos tus pecados, apártate de tus pecados y entonces estarás muy bien. Ahora, todo eso sirve para ministrar. Recuerden, Juan vio las almas. ¿Cómo es el alma? Como el cuerpo. Como el cuerpo. Tiene la forma del cuerpo. Por eso Juan en Apocalipsis 6 dice: vi las almas de los decapitados. No dice vi las almas decapitadas. El alma estaba íntegra. ¿Se dan cuenta? El cuerpo es otra cosa. Entonces, hace poco uno de los hermanitos de esta congregación en una casa me hizo una pregunta. Fíjense, es un niño muy chico, de 5 o 6 años, no más. Me dijo: Roe, yo quiero saber cómo veré a Yahshua, porque me han explicado que lo voy a ver con mi alma, pero yo quiero verlo con este cuerpo, me decía así sus manitas.
Le decía, sí, hijo, lo vas a ver así, porque el alma es como el cuerpo. Y es así. No tenemos que darles más explicaciones. En Mateo 17, anoten nada más la cita, del verso 1 al 9, se aparece Moisés, el alma de Moisés, no el cuerpo de Moisés, el alma, igual al cuerpo. Estoy dando citas de la Biblia para que tú tengas sustento. Elías se apareció, pero recuerden que Elías fue llevado vivo y entonces ahí se apareció en la transfiguración con el cuerpo ya transformado para poder entrar al cielo. Pero Moisés, como tal, el cuerpo. Si hubiera sido algo raro, un dibujo o una cosa así cuadrada o rectangular o triangular o una mancha blanca, sin ser irreverente con Moisés, lógico, pues como hubieran dicho los apóstoles, vimos a Moisés. Sí me doy a entender, o sea, claramente vieron a Moisés, fuera su alma, porque el alma es igual al cuerpo, el alma es como el cuerpo. Ahora, cuando tú has sentido, valga la redundancia, la sensación de algo malo, lo sientes en la piel. Por eso el entorno de lo que yo dibujé al inicio. Entonces sientes la piel y dices, sentí frío, hasta los vellitos se erizan, te pone la piel, como decimos, de gallina. O al recibir una sensación buena de un ángel bueno, lógico, de Yahweh, también, pero sentimos alegría. Eso a mí me pasa muy seguido. A veces estoy haciendo temas en la casa de ustedes, así se dice aquí en México, en tu casa, en mi casa, y siento la presencia de un malaj, siento eso en la piel, el entorno, ¿me entienden? Y entonces digo, benditos son ángeles de Yahshua Mashiach. Ahora, somos templo, del Ruach HaKodesh, eso está en 1 Corintios 6, 19, anoten la cita nada más, pero el espíritu, el Ruach HaKodesh no va a estar en la sangre donde hay contaminación, porque todo el tiempo hay contaminación, hay muerte en la sangre. No va a estar en los riñones, menos en los intestinos. No, el espíritu ¿dónde está? Es algo que no podremos responder realmente, pero el espíritu es el que vivifica. Eso dice Yahshua. La carne para nada sirve, eso dice Yahshua en cuanto al pecado. Entonces no está el espíritu en el corazón, no está de una manera, para que se entienda, de una manera explícita. ¿Cómo podría explicar? A ver, de una manera sencilla o metafórica, Yahshua en la realidad dio su sangre porque ahí estaba su vida. No sé si me entiende, pero su sangre es divina, no es humana. Ninguna sangre humana sirve para redimir pecados. Ahora, tú tienes que ir comprendiendo más cosas. Hay cosas que después les voy a explicar para que nos vayamos con calma. Yo recuerdo hace tiempo, atención, porque eso nos acontece a todos los que hemos tenido tiempo ya en la Congregación Gozo y Paz. Hace tiempo yo tuve un sueño. Yo vine a guardar aquí un ayuno solo, no se contestó, ni había teléfono, ni había nada, pero ya festejábamos las fiestas. Y entonces yo vine en ayuno total, estaba orando, clamando, hacía mucho calor y sentí sueño. Y el Eterno, yo le pedí al Eterno, ¿me das permiso de ir a dormir? Unos segundos, un minuto, no sé. Entonces fui a la oficina, tengo un sofá y ahí me dormí. Y tuve un sueño. Y yo soñé que era una caja. Y entonces yo la abría la caja, porque el Eterno me decía, abre la caja. Estas son las noticias, las cosas feas que hacen, los que se dicen tus hermanos, mencionan mi nombre en vano. Esta es la fiesta de Shavuot. La tercera caja no se abrió. ¿Por qué? Porque representa la fiesta de Sukkot. Pesaj dio la Torah en el Sinaí. Atención, 2. O sea, primero Pesaj lo sacó de Egipto. Discúlpeme, lo sacó de Egipto. 2. Les dio su Torah, Shavuot. 3. Ya no quisieron seguir. Por eso la caja ya no fue abierta. Entonces la tercera caja, cuando me dijo no la abras, que es la fiesta de Sukkot. ¿Por qué?
porque se refiere al milenio. Y Yahshua HaMashiach aquí en la tierra cumplió las primeras fiestas: Pesach, Hamatzot, Bikurim, Shavuot, y hasta ahí nada más. Yom Teruah es la boda, el arrebato, el rescate. Es el Natsal. Yom Kippur, el regreso de Yahshua a la tierra. Sukkot, el milenio. Entonces, la interpretación total del sueño es: tú has pasado Pesach y los santos, tú has pasado Shavuot y tú pasarás a Yom Teruah y al milenio. O sea, que vivamos o que muramos, pero de todas maneras estaremos con Yahshua. Porque donde Él esté, vamos a estar. Eso dice Yahshua. Entonces, a ver, pero solo los salvos, porque Yom Teruah, la boda no le toca a los no salvos. ¿Te das cuenta cómo habla? Y este sueño tiene aproximadamente, fue en el 2007 el sueño. Increíble. Y para hacer este tema que te estoy compartiendo, el Eterno me lo recordó. Y eso me lo recordó es por algo. Ahora, la boda y juicio en la tierra. Y solo se casa con Israel. Oseas, capítulo 2, verso 19. Paso a otra cosa, pero sobre el mismo tema. Ya vimos en 1 Samuel, capítulo 28, en el primer libro de Samuel, perdón, se presenta Samuel, el alma de Samuel, pasando de esa dimensión a esta. Y fue visible por la bruja y por el rey Shaul y Jonathan. Tremendo, ¿verdad? Las almas, el mundo espiritual, hermanos. Y repito, en Lucas 16, del verso 19 al 31 está la parábola, pero no es una parábola, es realidad. Ni tampoco es una metáfora, es realidad. De Lázaro, él está pensando, Lázaro y el rico Epulón, él está pensando, él está hablando, o sea, está razonando. Tremendo. Ahora, todo esto que yo te ministré te va a servir para que tú veas que las almas se ven, las almas hablan, las almas oyen, las almas gustan, etcétera, etcétera. Conclusión. Está el Espíritu, con lo que tú te conectas con el Todopoderoso. Nos conectamos con el Todopoderoso. El alma, están las emociones, el pensar. El cuerpo es lo físico. Y dice en Hechos 17, verso 28, que por su Ruach vivimos, nos movemos, existimos. Bendito es el Abacados. Hechos 17, verso 28. Vayan cerrando su Tanaj. Y este tema se los encargo mucho. Revísenlo una, otra y otra vez. Y a veces no son las 11 de la noche. Y no te moriste de hambre. Ahorita vas y te comes tu cena de Shabbat. Vamos a ponernos de pie. Bendito es el Abacados. Hay otras cosas que después les quiero platicar con más calma, porque son más profundas todavía. Y entonces ahorita así está bien. Vamos a bendecir a los niños y ahorita vamos a poner una